¿Qué tal, amigas y amigos? Se saluda como siempre el ingeniero César Viloria y esto es Servifrío. Hoy te traemos uno de los mejores videos que hemos hecho en Servifrío, con mucho cariño, y uno de los mejores porque la herramienta del conocimiento que vas a ver en este video de 30 minutos, pero que no te vas a dar cuenta del tiempo por la importancia de la información que te va a servir como herramienta para reparar un aire acondicionado. No busques más videos, aquí tienes lo que buscas. Este video trata de cómo instalar el ventilador de tu aire acondicionado, del que vas a reparar o del tuyo. Y va a ser un video bien interesante, bien explicativo. A manera de introducción tenemos 13 ítems. Vamos a definir lo que es el ventilador, los tipos de ventiladores en los aires acondicionados, según los BTU o la capacidad del equipo, qué es lo que es el selector de velocidades en los aire acondicionados manuales, los relés en las tarjetas electrónicas para controlar las velocidades, los ventiladores del condensador según la cantidad de cables, muy importante, que es uno de los principales problemas que tenemos cuando vamos a instalar un aire, un ventilador: 7 cables, 6 cables, 5 cables, 4 cables, etcétera, etcétera. Esto en los aires de ventana. Y en los split ocurre lo mismo, tanto para la unidad interior como la exterior. Y bien, ya hablando del ventilador del aire acondicionado, el principio fundamental de cualquier ventilador es remover el aire del ambiente. ¿Para qué? Para disipar el calor. En los aires de tipo ventana, ahí hay un ventilador único con dos dispositivos. Una turbina en la parte delantera, cuya función es absorber el aire caliente, lo pasa por una batería de serpentín y lo devuelve al ambiente de forma más fresca. Y en la parte de atrás hay uno de aspa que permite sacar el calor del refrigerante, que viene impulsado por la presión del compresor y que debe perder este calor inmediatamente. Entonces tenemos un ventilador que hace las dos funciones. Y bien, aquí ya lo vemos en esta imagen, el ventilador forzador pasando el aire caliente a través de esta batería del serpentín, que es el evaporador, y en el color azul, el que todavía en ese está el refrigerante de forma fresca, y se hace una transferencia de calor. O sea, el aire absorbe o pierde calor, porque en frío es perder el calor, y entra de forma más fresca. Y en la parte de atrás, que no se ve muy bien sino una sombra, el condensador, que es donde va el refrigerante que sale del compresor y que necesita perder esa gran cantidad de calor de forma inmediata para que una vez que salga de vapor pase a forma líquida. Aquí ya tenemos entonces un ventilador de aire acondicionado tipo ventana de doble propósito. Aquí está la turbina de aletas y aquí está el aspa. Este es un típico, van a diferenciarse en la altura de la base, de las turbinas, la dirección del hélice, si gira a un lado, si gira al lado contrario, que viene reflejada en la chapa del ventilador, y lo vamos viendo poco a poco. Lo importante es que ya aquí podemos estar claros de que los ventiladores de aire acondicionado de ventana cumplen los dos propósitos y difieren del tamaño. Esta información es importante para cuando vamos a hacer cambio de rodamiento. Este ventilador de aire acondicionado, en los split, están separados. Hay una unidad adentro y una unidad afuera. El de adentro se llama evaporador consola y el de afuera la unidad condensadora, ¿verdad? Donde está el compresor. Entonces los dos tienen dos ventiladores, uno para la parte de adentro, que es uno más pequeño donde va la turbina, y el de afuera donde va el aspa. Pero adicionalmente tienen unas persianas, hay un ventilador chiquitico que lo conocemos como swing. Y bien, aquí te doy la explicación de la unidad interior, que es lo que hace el principio de su refrigeración, y de la unidad exterior. Puedes repetir el video y lo vas a ver con calma. Aquí ya en la imagen, fíjate, el color rojo es aire caliente que entra en la consola, el que va interiormente. Entra caliente y sale fresco. El aire caliente es más liviano, siempre va a estar en la parte más alta de una habitación, y el aire frío más pesado va a ir cayendo. Y tenemos también entonces la unidad exterior, la flecha roja de cómo sale el calor, cómo lo disipa. El calor que sale, repito, del compresor y va a la unidad, a la batería de serpentín, pero que tiene que perder esa gran cantidad de calor para que a través del capilar se dé el proceso de transferencia de calor en el refrigerante, que es el que permite este cambio. Bien, tipo de ventiladores en los aire acondicionados. Aquí te voy a dar 4 que son los más comunes. Hay muchos. Ventilador centrífugo, axial, transversal y helicocentrífugo. Más común, los axiales y los transversales. Según lo más común en los aires domésticos, ¿no?
En los aires industriales hay de todos tamaños, de todo tipo, de acuerdo a la marca, modelo, función, construcción, ubicación y potencia de los equipos. Aquí te dejo estos 4 conceptos. Repito, hay muchos tipos de ventiladores, de acuerdo al tipo de aspa, la potencia, la cantidad de cables, modelo, marca, función. Aquí están unas imágenes. Este que ves centrífugo es muy común en los aires tipo paquete que van metidos en tubería. Este azul es la turbina de los aires split, que son los aires que estamos estudiando acá. Este de forma de hélico es el que va en los galpones. Este rojo lo vemos en las neveras en la parte de abajo para el condensador y el compresor. Y este tipo hongo que tiene otras funciones específicas y lo van a conseguir en aspiradoras y en cualquier otro electrodoméstico. Porque recuerde que en los ventiladores van en muchos tipos de electrodomésticos que se requiere la transferencia de calor. Bien, ya te dejo aquí una tabla. Esta tabla no la traímos de un libro, sino es una información comercial de los equipos por BTU, potencia del ventilador, voltaje del ventilador, corriente o consumo de corriente del ventilador y los capacitores que utilizan ese ventilador. En este caso, el de un tipo split que vemos en la turbina. Lo vamos a estar ampliando. Y esta es la unidad interior. Es el que va en la unidad interior. Tiene diferentes tamaños, modelos, diámetro del eje, tamaño del eje. Ahí hay que tener cuidado porque aunque tenga la misma potencia, tiene diferencia. Ahora vemos acá el ventilador del aire acondicionado tipo split, pero el de la unidad exterior, o sea, el que va afuera. También igual con la potencia, los vatios, el voltaje corriente y los capacitores que utilizan estos equipos. En los split domésticos es muy común que tengan los mismos ejes, pero tienen todas las características que hemos indicado aquí distintas. En los aires de 24.000 BTU vas a ver que es más ancho, más grande, más pesado, aunque en algunos de 18 también son parecidos a 24. El de 12 sí es muy común, puede diferir en el tamaño de los ejes. En los de ventana, ahí tenemos entonces los BTU, voltaje, vatios, amperes, modelo y marca de equipo. Porque pueden ser los mismos BTU, pero hay unos de ventana que utilizan este primero, que es más grueso, más gordo, tiene mayor potencia, ¿verdad? Porque la mayoría son equipos 110. Vemos el del medio, que serían equipos 220, más común, tipo taparita, que son de doble eje, pero es muy parecido al de la parte. Y este grande que utilizan o equipos viejos o los equipos de 3 toneladas, 5 toneladas, que son muy comunes. Pero en los split de 12 y 18 siempre vamos a ver este modelo. Selector de velocidades. Es importante el selector de velocidades en los aires acondicionados que llamamos manuales, pero es analógico, es el término. Vienen 3 velocidades, comúnmente pudiera haber alguno hasta de 5 velocidades, no se usa. Y estos selectores tienen varios modelos. Lo importante es que en uno entra la corriente y en los otros 3 tienen 3 velocidades, uno para el compresor, que serían 4, y un auxiliar para que tienen persiana, que tienen otros accesorios que requieren de esa conexión. Pero entra una sola fase en ese selector de velocidades y es para cambiar la velocidad del equipo. Bien, aquí tenemos un diagrama de un aire de ventana tipo analógico. Aquí están los accesorios. Está el selector, la clavija, 3 velocidades, un cable de corriente, ¿verdad? Fíjate que hay un cable que va directamente el cable azul va directamente al capacitor. Este que vemos ahorita tiene 2 capacitores, o uno que alimenta al compresor y uno que alimenta al ventilador. Vemos acá un termostato, vemos el capacitor del ventilador de forma individual, ¿ve? Y de esta manera el diagrama me dice que un cable de corriente alimenta al selector y el otro alimenta a los capacitores. Tenemos otro diagrama, ya esto es un aire de 36.000 BTU, pero todavía tipo ventana, de forma analógica. Tiene unos 3 botones, uno para puro ventilador solo, uno de parada y las 3 velocidades en frío. Por eso dice low, mid, high and cool, porque es frío. El termostato, el compresor, los cables, vean cómo en el caso de este selector tiene una salida de corriente al termostato, que es una línea, aquí está, tiene un relé potencial que hace la distribución internamente de la energía, tanto para el compresor, para el selector,
para los capacitores. Ahora vamos a estar hablando del ventilador de tarjeta. Fíjate que aquí tenemos un relé, que es el principal, porque él alimenta una fase de la corriente. Él adentro tiene una serie de circuitos electrónicos que permiten que una entrada de 12 voltios ve la autorización y pasa la corriente que entra a la salida del compresor. Pero por otro lado vemos la raya azul que alimenta 3 relés, y esos 3 relés son las 3 líneas del ventilador, las 3 velocidades. En el aire acondicionado de tarjeta, estos relés permiten la activación de estos ventiladores. Hay tarjetas que no usan estos relés. Hay tarjetas que no utilizan relés, sino que tienen una resistencia que dan la entrada de corriente necesaria para que active las velocidades. Aquí tenemos un diagrama del ventilador de la turbina, de la que va en la unidad interior. Vemos cómo se alimenta las dos fases, el negro le llamamos fase y el rojo neutro. En los aires acondicionados 220 tiene la misma potencia, lo que pasa es que tienen dos definiciones diferentes. Una, que es la que va a energizar la tarjeta para que controle a través del microprocesador todo el funcionamiento del equipo, y otra que va directo. Ya aquí tenemos de forma un diagrama que me habla del microcontrolador, pues una memoria EEPROM que tiene unas funciones que usted le da con el control remoto, y él tiene una memoria que es capaz, a través de los circuitos integrados, como los drive, dar la línea, la información que él se requiere para que cumpla esa función. Por supuesto, debe pasar por una serie de elementos electrónicos, como el 7812, 7805, los transistores, resistencia, capacitor, filtro, que van a hacer que el funcionamiento de la corriente continua de la autorización. Bien, aquí tenemos los ventiladores del condensador según la cantidad de cables. Esta es la unidad exterior. En el SPLI hablamos que el 90% cuentan con una unidad exterior, donde el condensador con un ventilador de 4 cables, 1 de tierra y 3 cables más. La velocidad, una velocidad, arranque o start, la alimentación de la fase común del ventilador y un cable de tierra. ¿Ve? Entonces son 3 que alimentan y 1 de tierra. Eso es lo más común que hemos visto en los ventiladores. Habrán un 10% que tienen otros modelos. En los de 7 cables, vamos a estar hablando entonces, más que todo, estos son aires de ventana, que son los que utilizan, pero pudiera haber algún elemento en aire split, pero mayormente son de ventana, que tienen 1 de tierra, 3 velocidades, 1 de arranque y 2 que son del común. Lo que pasa es que, claro, en los split, el ventilador de la unidad exterior tiene una sola función, extraer calor, pero ese mismo en la consola tiene sus otros cables. Por eso es que no tienen cantidad de cables igual, tanto lo de ventana como el split, pero porque son 2 ventiladores distintos. Aquí te dejo un ventilador de un aire de ventana. Fíjate que tiene las 2 puntas, las 2 hélices, las dos salidas, y te doy aquí una cantidad de colores en español y en inglés, y te digo que el 1, 2 y 3 son velocidades, el 4 es un capacitor junto con el 5, el 6 es tierra y el 7 es una fase. El de la tierra siempre es amarillo con verde. Y las velocidades tienen que estar moscas. Si usted le mete corriente a 2 velocidades, se queman. Repito, si usted le mete corriente a 2 velocidades, usted quema el ventilador, porque usted le está metiendo 2 circuitos, o sea, 2 cables a un mismo circuito. Para que esto no pase, vamos a hablar de las mediciones. Vamos a descartar el cable amarillo de tierra, usted lo va a poner aparte. Luego vamos a medir con un multímetro. De todos modos, este video lo vamos a atacar también práctico, pero importante la teoría. Vamos a medir los 2 cables que tengan y vamos a anotar todos estos valores en una tablita. Uno, vamos a tomar como patrón y colocamos la punta del multímetro o teste. Y con la otra punta vamos a medir los valores de los otros cables y lo vamos a anotar en una tabla. ¿Para qué? Para saber las 3 velocidades, buscar cuál es el cable de mayor corriente, que es el arranque, cuál es el de menor corriente, que es el común. Ya de manera práctica vemos aquí el multímetro en el ventilador y hemos anotado, agarramos como patrón el cable rojo y medimos el resto de los cables que está en este ejemplo y me dio estos valores.
y volví a tomar otro patrón con el azul para que me diera el cable con continuidad 0. Porque este de 7 cables tiene uno que es el mismo que se utiliza para energizar el capacitor y va directamente al ventilador. Ese es un modelo. Otro, ese cable se alimenta el capacitor con el cable que viene de la bornera directamente y no usa eso. Esos son modelos. Ahora vamos a hablar del ventilador de 6 cables. Aquí vemos el diagrama. En un aire de ventana. ¿Por qué digo que de ventana? Porque aquí tenemos el selector de velocidades, ¿verdad? La entrada de corriente a este selector, ojo, no sodo, alimenta la línea en el mismo selector y va directamente al compresor, pasando por un protector térmico. Otros no entra aquí, sino que va directamente al protector térmico y a los equipos, a la parte eléctrica, pues. Entonces aquí tenemos los cables por los 3 colores. Aquí está el ventilador, que es lo que nos interesa en este video, las 3 velocidades y la salida para la alimentación. Fíjate que ahora es otra imagen, 5 cables, cambiaron el número aquí arriba. La diferencia del otro, que se energizaba el ventilador, y en este cable, mire, vemos este azul, va a llegar al ventilador. Entonces, ¿cuántos cables tiene el ventilador? Perdón, al capacitor. Tiene las 3 velocidades y tiene el RUN y el STAR. Pero el otro cable que él no tiene es el cable de la línea que alimenta el capacitor. Por eso que es de 5, mientras que en el de 6 y 7 es que este cable no entra aquí, este de la bornera no viene aquí, sino que el ventilador lo trae directamente él mismo. Claro, ahora vamos a ver ventiladores también en aire de ventana de 4 y 3 cables. Es muy poco común, pero lo he visto. Pero esto más que todo son los ventiladores de los split que va en la parte posterior. Aunque el de la consola también trae 3 cables. Ya vamos a hablar del ventiladorcito que va en la unidad interior. En la unidad interior es muy raro ver un aire que tenga 2 velocidades. Eso traen uno porque su función es única, sacar el calor. Pudiera haber un aire más inteligente, ni siquiera los invertes, porque los invertes tienen como regular la velocidad del ventilador de otra manera. Bien, un ventilador de 4 cables común que vemos en la parte, fíjate que este no tiene hélice, pero en el eje no sale atrás, quiere decir que la unidad exterior, tiene el capacitor, tiene 3 cables, más el de tierra que no sale aquí ilustrado, aquí está el de tierra. No, pues esta tierra es del compresor, el tierra del ventilador no se lo colocamos. Tiene el STAR, el RUN y el común, pero viene un cable de la bornera, que es el neutro que alimenta el compresor, perdón, alimenta el capacitor, y este capacitor se conecta junto con la línea del RUN. Mientras que el del arranque va solo. ¿Qué pasa si usted se equivoca en este cable azul y lo coloca aquí en este cable amarillo? El ventilador empieza a ir al revés, aunque él no viene dual. Y usted se da cuenta y debe cambiar el cable porque el ventilador se daña. Vamos a hablar del ventilador de la unidad evaporadora, del split de 3 cables, o sea, el ventilador de la parte interior. Bien, entonces, en los splits 9000, 12000, 18000, estamos hablando de los splits de 3 cables. Vamos a conseguir ventiladores que tienen 3 cables, uno rojo, uno negro y uno blanco. Este tipo de ventilador no utiliza tierra porque él está trabajando en la tarjeta y allí pues ya el sistema electrónico va protegiendo. La tarjeta tiene una descarga allí. Aquí vemos la imagen, vemos el ventilador de la turbina. Estamos hablando del ventilador de la turbina, el que va adentro. Fíjate que quitan los 3 cables, negro, blanco y rojo. Y vemos el amarillo y el marrón, que es el de la velocidad de los RPM, que tiene un electroimán que se llama efecto Hall, y es el que va a hacer que este pueda aumentar o disminuir sus velocidades. Esto lo vamos a ver en otro video, el efecto Hall en electrónica. Las velocidades no las controlamos nosotros como comúnmente vemos en los otros equipos, sino que este efecto Hall, el mismo, se encarga. Pero en los aires acondicionados de 24.000, muchos modelos, sí trae para cambiarlo, no usa efecto Hall, sino que tiene relé. Entonces vamos hablando del ventilador de la unidad evaporadora de 6 cables. Esos son los aires de 24.000 BTU que les estoy diciendo. Él te usa 3 velocidades, un cable neutro, un cable fase y un cable de arranque. Puede traer otro cable más porque, repito, puede repetir el neutro. Puede repetirlo de acuerdo al modelo. Entonces estas 3 velocidades sí cambian con un relé porque son equipos de mayor potencia. Puede cambiar las velocidades para mayor confort porque ya son equipos más grandes.
tienen esas capacidades. Mientras que los de 18 y 12, comúnmente, no todos, pero una gran cantidad, lo hace el efecto Hall. Bueno, aquí vemos un ventilador de esa cantidad de cables. ¿Ya? Ahí tenemos un multímetro, una pinza amperométrica. Y bueno, como hemos dicho, es para de 6 cables. Vuelvo y te repito, la cantidad de cables por las velocidades. Y alguien le agrega un cable para alimentar el capacitor de forma directa. Pero ese cable que le agregan es el mismo común o neutro, perdón, es el mismo. Tú puedes medir las 2 puntas y te vas a dar cuenta que realmente tiene continuidad 0. Lo vimos en la tabla. Es bueno que revisemos siempre esto, no importa que repita el trabajo. Aquí hay una cosa, el cable neutro existe en la tarjeta tipo PG. Hay una tarjeta que tiene un cable PG y él se alimenta el neutro ahí y él se encarga dentro de distribuirlo a todos los sitios. O sea, no entra al relé. Hay unos que entran al relé y hay otros que simplemente entran por el punto PG. Hay un video que vamos a hablar del punto PG, por cómo se alimenta, cómo distribuye, pero a la vez están otros terminales donde entra en este es la fase y en el otro entra el neutro. O sea que los relés no recibe la alimentación de corriente, sino que el punto PG alimenta al relé del compresor y al relé de los ventiladores. Bien, ya ahora vamos a hablar de los diagramas, un poco más prácticos. Este es el diagrama de 6 cables, un split con punto PG. ¿Ve? Fíjate que tiene las 3 velocidades y están unidas en el punto PG. El punto PG tiene una serie de relés que, de acuerdo a la información que usted le dé al control, te va a dar las 3 velocidades. Eso es lo que tenemos allí. Pero a la vez de este lado tenemos el rojo que es el neutro, un blanco que es el arranque, el negro, blanco, perdón, sí, también el arranque, y el negro que es la fase. ¿Ve? Entonces, este cable neutro es el que va a alimentar allí. Aquí tenemos otro diagrama de 6 cables sin punto PG. Fíjense que aquí vemos las 3 velocidades. En la L1, fase. El arranque, el neutro. Fíjate que el arranque y el neutro siempre van a estar en las puntas. Y los del medio van a ser, alimentan la línea, o sea, las velocidades. Y aquí tenemos un neutro de alimentación. Este neutro de alimentación y esta punta es el mismo blanco. ¿Ve? Esta punta y esta punta es el mismo blanco. Y aquí hay un cortador de velocidad, perdón, de corriente. ¿Por qué? Porque va a depender de lo que usted le esté pidiendo para que él active. Como siempre, te invitamos a ver nuestros videos. Ahí está un curso de reparación de nevera que ya próximo estará en Telegram. Invito a todos a seguirnos y un video del termostato. Dale a la campanita, suscríbete. Recuerda que tu colaboración es ayudarnos con tus comentarios, suscribiéndote, dando a la campanita y recomendarlo. De esta forma, nosotros mantenemos el canal y podemos seguir trayendo este tipo de videos. Si no lo haces, eres una persona egoísta, porque para que mucha gente haga un trabajo como este, requiere de tu colaboración, que además es gratis para ti. Dándole suscribirte a la campana, pregunta o consulta cualquier idea que tenga en Servifrio CB. Bien, vamos a hablar entonces del diagrama del ventilador split de 3 cables, que es el más común que vemos en la unidad exterior. Aquí tenemos un primer diagrama con esta raya amarilla, ¿verdad? Aquí está el capacitor y la entrada de corriente. De este lado, fíjate cómo el capacitor entra y se alimenta aquí y pasa por este rojo que es la fase, el neutro que es el negro. Y los dos blancos, que es donde va unido el capacitor. Este modelo está hecho para que no se confunda la gente. Colocan 2 cables blancos y saben que ahí va el capacitor. Y casi siempre los terminales son más pequeños, porque el capacitor de él es más pequeño. Aquí tenemos otro diagrama de 3 cables con sensor RPM, que es lo que está en amarillo. Ese es el sensor, el efecto Hall. Y aquí tenemos pues el arranque, que es el rojo, la línea fase, que está en el negro, y el neutro en el blanco. Hay algo común, que fíjate que donde está la fase siempre hay un térmico. Eso va interno dentro del motor, ese térmico del ventilador tiene un térmico ahí. Y el arranque siempre es el cable más corto y está señalado con un capacitorcito. No importa que no sea rojo, que sea verde, amarillo, azul y negro, el color que sea, pero siempre en el diagrama es el más corto, es el arranque. Ven, fíjate que aquí tengo otro color. Este azul, ¿ve? El arranque, este rojo es el neutro y este negro es la fase común. Aquí está el símbolo de corte del térmico también y aquí está el capacitor. Como siempre,
la punta más pequeñita será el arranque, el otro será el neutro, el trabajo o run, y el otro será el común. ¿Ve? Pero te dice que el capacitor va entre el run y el start, como en el resto de los aire acondicionados de ventana, tipo split, todos usan eso mismo. Tanto la unidad interior como la unidad exterior. Todo ventilador se alimenta con el run y con el arranque en su capacitor. Aquí vemos otro, ¿ves? Que parece el mismo, lo que pasa es que aquel era la unidad interior y esta es la unidad exterior. Pero tiene el mismo diagrama. El arranque, fíjate que este rojo es el neutro acá y aquí está su capacitor entre el arranque y el run, arranque y run. Y el común o fase siempre está solo. Eso es porque no se te grabe, esto tiene que grabarse. Y fíjate, aquí está la flechita de rotación, de eso no hemos hablado. Los ventiladores giran en función de su aspa. Si usted le cambia el ventilador, repito, si le cambias el ventilador a un aire acondicionado, tiene que ver el giro. Aquí hay otra imagen, fíjate el giro. Si usted cambia el motor con un giro contrario, para que te pueda servir, tiene que cambiar la aspa. Porque cada aspa va con un giro. No puede tener un giro contrario, porque ya el equipo, aunque prenda y empiece a trabajar, no va a funcionar bien. Fíjate que en este tenemos un blanco y un azul, ¿verdad? Este es uno de 4 cables más tierra. Blanco y azul, rojo, blanco y azul y negro y rojo y blanco. Aquí está el diagrama. Te dice dónde va el capacitor entre el rojo y el blanco que está acá. Bien. Aquí vamos un poquito rápido porque el video es de 30 minutos y tú lo puedes repetir, lo puedes pausar. Diagrama del ventilador de aire acondicionado tipo ventana analógico. Vemos la perilla, fan, ¿verdad? Solo y los 3 velocidades del cool. Aquí tenemos el selector de velocidades, la línea del compresor. Esto es un diagrama básico. Aquí tenemos de este lado, debajo de los selectores y del encendido, está el termostato. Este que está aquí al lado de los rojos, esta perilla es el termostato para alimentarlo, ¿ven? Y aquí está el selector de velocidades. ¿Te ves este cable amarillo y este rojo? Este es un selector de velocidades, de encendido. Aquí tenemos otro diagrama tipo ventana, pero de tarjeta. ¿Ves? Aquí están los 3 relés, las 3 velocidades. Aquí está el ventilador. Tiene 2 cables, este amarillo y este negro. Estamos ilustrando solamente de manera ilustrativa dónde va el capacitor y las 3 velocidades y tierra. O sea que este tiene 3, 4, 5, tiene 6 cables. Un tierra y 2 del capacitor más los 3 cables. Run, común y star. Pero cada uno de las velocidades tiene... Perdón, estas son las 3 velocidades. Estas 3 velocidades son, porque este es común y star, amarillo y negro. Estas 3 velocidades es la que me va a gobernar la tarjeta de manera inteligente con el control remoto. Ahora ya entrando, como ya estamos terminando, vamos a hablar... Cuando vayas a cambiar el ventilador, tanto el de la unidad exterior como el de la unidad interior, no solamente te vas a fijar en los BTU, en los vatios, en el giro, en el consumo de amperaje, sino también en el tamaño. Fíjate los tamaños del eje o del ventilador, porque no te va a caber o te va a quedar grande o debes agregarle un suplemento. También vas a ver cuántas velocidades usa él. Fíjate todos los que tienes que analizar. La potencia, el voltaje, el amperaje, el giro, el tamaño del eje, tamaño del ventilador, tanto por el de afuera como el de adentro. Aquí tenemos otros modelos con otras dimensiones. En la parte exterior puede ser que con unos acopladores que llamamos bushing, no se llaman así, usted lo acerque, porque el eje es más corto, usted lo acerque para que el aspa no pegue de la parte interna, sino que quede en la salida el aspa y el eje más corto, usted le pone unos bushing y hace que el ventilador se acerque y puede funcionar. Tiene que ser la misma potencia, el mismo tamaño. Fíjate, el que estaba en la imagen anterior, el eje era más largo y este es más cortico. No te va a servir. Puede ser que la turbina se acerque un poco más. Bueno, con mucho cariño para ti, te he traído este hermoso video con esta importante información. Lo hablamos un poco rápido por la cantidad de información, pero lo puedes ver varias veces. Recuerda suscribirte a nuestro canal, te quiere con mucho cariño el ingeniero César Viloria y esto es Servifrío. Déjame tu comentario y forma parte de esta familia.